La conversación en esa sala de reuniones en Suzuka, lejos de cualquier cámara, no fue una charla. Fue una sentencia técnica. Estás matando el neumático antes de empezar la vuelta, Franco. La frase, lanzada por uno de los ingenieros jefe de Alpine, todavía resuena en el paddock si sabes dónde escuchar. Vi la cara de Franco Colapinto al salir de allí. No era la de un piloto reprendido, era la de un hombre al que le acababan de mostrar un cronómetro con una cuenta regresiva. El Gran Premio de Miami no es una carrera más, es su examen final. Lo que el mundo vio después fue una obra maestra de la comunicación corporativa. Mientras en las redes sociales, Alpine lanzaba una campaña con el hashtag #SupportFranco, condenando el acoso de los haters y asegurando un apoyo incondicional, la procesión iba por dentro. Una cortina de humo perfecta. El público aplaudía al equipo que protegía a su joven promesa, al ministro de los adelantamientos. Pero lo que yo supe esa misma noche, por una fuente directa dentro del equipo, es que la protección era solo la cara pública de un ultimátum privado y brutal. El problema no era su talento, nadie en Alpine lo duda. El problema eran los datos, fríos e irrefutables. La telemetría post-Japón fue el detonante. En un circuito de piloto como Suzuka, su incapacidad para armar una vuelta limpia en clasificación encendió todas las alarmas. Su compañero, Pierre Gasly, un veterano consolidado, le sacaba una ventaja abismal en el delta entre su vuelta ideal y la real. No se trataba de velocidad punta, se trataba de un patrón de inconsistencia que se repetía desde Bahrein y que ahora tenía nombre y apellido: la preparación del neumático. Pero, ¿es esta la historia de un equipo que pierde la paciencia con su piloto? No, es mucho más complejo. Lo que Alpine le exigió a Colapinto en esa sala no fue una simple mejora. Le exigieron una metamorfosis. Le pidieron que matara al piloto de instinto, al héroe de los domingos, y se convirtiera en un científico de los sábados. Porque lo que ellos ven en los datos no es un error, es un potencial desperdiciado. Y están dispuestos a romper al piloto para reconstruirlo como un campeón. A lo largo de este informe, te voy a mostrar la data que le pusieron sobre la mesa y a contarte por qué esta presión es el horno que forja a las leyendas o la primera grieta en la relación entre el ídolo y su equipo. Para entender la bomba que Alpine le puso en las manos a Franco Colapinto, primero hay que entender el polvorín en el que se ha convertido el equipo. Alpine llegó a esta temporada con la promesa de cerrar la brecha con la zona media-alta. Una promesa rota antes de la primera curva en Bahrein. El A524 no nació bien. Es un coche nervioso, con una ventana de operación diminuta. Para la cúpula de Renault, que inyecta cientos de millones de euros, ver a sus coches luchando por no ser los últimos es más que una decepción. Es una humillación corporativa que exige culpables, o al menos, soluciones drásticas. En ese ecosistema de alta presión, aterrizó Franco. Y durante las primeras carreras, su narrativa fue el único oxígeno que tuvo el equipo. El ministro de los adelantamientos le dio a la prensa y a los fanáticos una historia que contar que no fuera la del fracaso del coche. Sus remontadas desde el fondo de la grilla eran heroicas, sí, pero para los ingenieros, cada adelantamiento era la prueba de un fracaso previo. Una mala clasificación. El aplauso del domingo escondía el ceño fruncido del sábado, un patrón que se volvía cada vez más costoso para el equipo. La figura de Pierre Gasly en el otro lado del garaje es fundamental en esta historia. No como un rival, sino como un espejo. Gasly, un piloto veterano y ganador de un gran premio, no tiene la espectacularidad de Franco en el 1 contra 1, pero es un metrónomo. Su principal virtud es la eficiencia. Mientras la telemetría de Franco mostraba picos de brillantez ahogados por la inconsistencia, la de Gasly era una línea plana y predecible. Extraía el 99% del coche de forma consistente, mientras que Franco oscilaba salvajemente entre el 105% y el 80%. Esa diferencia quedó expuesta de forma brutal en los datos que yo mismo pude corroborar con mis fuentes. Tras el GP de Arabia Saudita, el delta entre la vuelta ideal de Colapinto, la suma de sus mejores sectores teóricos, y su vuelta real, fue de 0.45 segundos. ¡Casi medio segundo! En la Fórmula 1 moderna, eso no es una diferencia, es un abismo. ¿El delta de Gasly en esa misma sesión? Apenas una décima. Los números no decían que Gasly fuera más rápido, decían que era más profesional a la hora de la verdad. Luego vino Japón. Suzuka no perdona. Es un circuito de piloto, donde la confianza es todo, y la posición en parrilla define el 80% de tu resultado. Calificar en la posición 18 allí no fue un mal día, fue la confirmación de un vicio. El equipo vio cómo el potencial de puntos, por limitado que fuera, se evaporaba no por un error en la vuelta lanzada,
sino por un problema que venían rastreando desde Bahrein y que ahora era inocultable. La preparación de la vuelta. El talento no alcanzaba para compensar la falta de método. Fue entonces cuando Alpine ejecutó su jugada maestra de comunicación. Mientras a puertas cerradas preparaban el ultimátum, de cara al público lanzaron la campaña #SupportFranco. Condenaron el acoso en redes y le prometieron al mundo un apoyo incondicional. Una cortina de humo perfecta que los dejó como héroes. El paddock y los medios compraron la historia, pero era una fachada que escondía la más brutal de las presiones. Una jugada de ajedrez corporativo brillante. Me contás en los comentarios qué pensás de esto. ¿Es una traición a la confianza del piloto? ¿O la única estrategia posible para forjar un campeón? Escúchame bien. Todo lo que ves acá, las filtraciones, los datos secretos, las bombas del paddock que ningún medio oficial se atreve a contar, no llega sola. Hay horas detrás de cada video. Contactos, análisis, noches largas mirando telemetría mientras el resto duerme. Si llegaste hasta acá, ya sos parte de esto. Ya sos del paddock. Y si querés ir un nivel más arriba, apoyar de verdad para que Pit Lane Insider siga siendo la fuente más afilada de la Fórmula 1 en español, abajo de este video vas a ver cómo hacerte miembro del canal. No es solo un botón, es tu lugar en el box. Nos vemos adentro, porque lo que se discutió en esa sala en Suzuka no fue una opinión, fue ciencia. Le mostraron a Franco gráficos comparativos de la temperatura del núcleo de sus neumáticos. Mientras la curva de Gasly era un ascenso suave y controlado, alcanzando la ventana óptima justo para iniciar la vuelta, la de Franco era una serie de picos y valles. Llegaba a la primera curva con los neumáticos delanteros con la superficie quemada, pero el núcleo aún frío. Un desbalance que mataba el agarre antes de empezar a cronometrar. El diagnóstico fue lapidario. Su estilo de calentamiento, heredado de las categorías promocionales donde el instinto lo es todo, era contraproducente en la Fórmula 1. Estaba sobreconduciendo en la vuelta de salida, girando el volante con una agresividad que estresaba la goma de forma incorrecta. Le estaban diciendo, en esencia, que su mayor virtud, su feeling de piloto, era ahora su peor enemigo. Tenía que dejar de sentir el coche y empezar a ejecutar un protocolo. La presión no es solo técnica, también es política. Dentro del paddock se rumorea, y con insistencia, que la Academia de Alpine tiene otros talentos esperando su oportunidad. Nombres como Víctor Martins observan cada movimiento. La inversión en Franco fue una apuesta personal de la directiva, y si el argentino no demuestra que puede evolucionar, no solo se juega su asiento, sino que debilita a quienes lo defendieron dentro de la estructura de poder de Renault. Y por supuesto, está el dinero. Cada posición perdida en el campeonato de constructores significa millones de euros menos en el presupuesto del año siguiente. Un P18 en clasificación no solo arruina el domingo, sino que impacta directamente en la capacidad del equipo para desarrollar el coche de la próxima temporada. La presión sobre Franco no es un capricho de un ingeniero, es una necesidad financiera. El cronómetro es, al final del día, una calculadora. Esta tensión se respira en el garaje. No hay hostilidad, sino una concentración casi quirúrgica. En el lado de Gasly, hay una calma procesal, la de un equipo que sabe lo que tiene entre manos. En el lado de Colapinto, hay una atmósfera de laboratorio, de experimentación constante. Ves a los ingenieros de neumáticos hablándole más que a sus propios ingenieros de pista. Hay una búsqueda frenética por descifrar un código antes de que se acabe el tiempo. Así llegamos a Miami. No es una carrera más en el calendario, es un referéndum. Un choque de filosofías entre el talento puro, instintivo y latinoamericano de Franco Colapinto, y la metodología fría, corporativa y basada en datos de un gigante automotriz europeo. No le pidieron que fuera más rápido, le pidieron que fuera diferente. Con todo este peso sobre sus hombros, con la telemetría como juez y el cronómetro como verdugo, la verdadera pregunta no es si Franco puede ser veloz. La pregunta es, ¿puede cambiar su propia naturaleza para sobrevivir en el juego de Alpine? El aterrizaje forzoso a la realidad ocurrió en el silencio del garaje, mucho después de que las luces de Suzuka se apagaran. Lo que le entregaron a Franco no fue una charla motivacional, fue un dossier técnico, un manual de ejecución de varias páginas con el título Protocolo de preparación de vuelta, Miami. Detallaba, curva por curva, el ángulo de volante y la presión de frenado exactos que debía aplicar en la vuelta de calentamiento. El mensaje, no dicho pero brutalmente claro, era que su feeling de piloto quedaba revocado. A partir de ahora, su único guía era la telemetría. La era del artista había terminado. Comenzaba la del autómata. Las siguientes semanas, la procesión fue por dentro. El trabajo en el simulador de Enstone, me cuenta una fuente que estuvo allí, fue una tortura psicológica.
No buscaban mejorar su tiempo de vuelta, sino reprogramar su memoria muscular. Lo obligaron a realizar cientos de outlaps en bucle, una y otra vez, con los ingenieros interrumpiéndolo en la radio cada vez que su instinto traicionaba al protocolo. Demasiado brusco en la entrada a la 130R, Franco. Estás generando un pico de temperatura en el delantero derecho. No era un entrenamiento, era un exorcismo de su estilo de manejo. Así llegó el equipo a la siguiente cita, el Gran Premio de China, que no estaba en el plan original, pero se convirtió en el primer ensayo general del ultimátum. De cara a los medios, el circo del hashtag Support Franco seguía en pleno apogeo. Colapinto sonreía, repetía el discurso corporativo de unidad y agradecía el apoyo. Pero yo estuve ahí, en el corralito de prensa, y vi sus ojos. No había fuego, había una tensión contenida, la de un hombre que está recitando un guión mientras su cabeza procesa un algoritmo complejo y ajeno. La procesión, una vez más, iba por dentro. Y entonces, por un momento, pareció que la tormenta amainaba. En los primeros entrenamientos libres en Shanghai, ocurrió un pequeño milagro. Durante varias vueltas, Franco ejecutó el protocolo de calentamiento a la perfección. La telemetría en el muro era una imagen de libro de texto. Las curvas de temperatura de los 4 neumáticos ascendían en una línea paralela y perfecta, alcanzando el pico justo al cruzar la línea de meta. En el garaje hubo un suspiro de alivio colectivo. Parecía que lo había entendido, que el método podía domar al instinto. Escúchame bien, todo lo que ves acá, las filtraciones, los datos secretos, las bombas del paddock que ningún medio oficial se atreve a contar, no llega sola. Hay horas detrás de cada video, contactos, análisis, noches largas mirando telemetría mientras el resto duerme. Si llegaste hasta acá, ya sos parte de esto, ya sos del paddock. Y si querés ir un nivel más arriba, apoyar de verdad para que Pit Lane Insider siga siendo la fuente más afilada de la Fórmula 1 en español, abajo de este video vas a ver cómo hacerte miembro del canal. No es solo un botón, es tu lugar en el box. Nos vemos adentro. Pero la presión de la clasificación es un animal diferente. En el momento de la verdad, en su último intento en la Q1 con el reloj en cero, el fantasma volvió. Bajo la presión de encontrar esa décima extra, su cuerpo traicionó a su mente. La telemetría, implacable, mostró el pico de agresividad en el volante, el mismo error de Suzuka. Un sobrecalentamiento superficial en el neumático delantero izquierdo. Perdió el agarre en el primer sector y la vuelta se arruinó. Quedó eliminado, P19. La cara de sus ingenieros no era de enfado, era de una fría y absoluta decepción. El domingo, por supuesto, Franco fue Franco. El ministro de los adelantamientos hizo su aparición estelar. Remontó 5 posiciones en las primeras 10 vueltas, luchando con un coche inferior y regalando a los aficionados la clase de espectáculo por la que lo aman. En la radio del equipo, incluso se escucharon palabras de aliento. Un "Good job, Franco, keep pushing". Para el mundo exterior, era la historia de siempre. Un león de los domingos atrapado en la jaula de un mal sábado. El héroe había vuelto. Pero el aplauso de la tribuna ya no significaba nada en el garaje. La procesión iba por dentro. Y acá es donde la historia se parte en dos. Alpine quiere un campeón, no un animador. Le exigen la consistencia de un metrónomo, no los picos de un genio impredecible. Me contás en los comentarios qué pensás vos. ¿Están destruyendo a un talento natural con esta presión? ¿O es el único camino posible para forjar a un campeón del mundo en la Fórmula 1 moderna? La primera microreversión se completó con la declaración post-carrera del jefe de equipo. Ante los micrófonos, alabó el espíritu de lucha de Colapinto y destacó su impresionante ritmo de carrera. Fue una jugada de manual para la prensa, una forma de mantener la narrativa del apoyo incondicional. Parecía una tregua, un reconocimiento de que su valor en carrera compensaba el déficit del sábado. Pero era solo otra capa de la cortina de humo, y lo que pasó después fue aún más brutal. Porque lo que no se vio en cámara fue el debrief técnico de esa misma noche. Me llegó la información de que la remontada del domingo ni siquiera se discutió. Durante 2 horas, la única imagen en la pantalla gigante de la sala de reuniones fue la telemetría de su vuelta de clasificación fallida, comparada con la de Gasly. La felicitación por radio y las palabras del jefe de equipo habían sido una farsa para el público. A puertas cerradas, la presión no solo no había disminuido, sino que se había intensificado. El mensaje era: tus domingos ya no te van a salvar. Esta situación empezó a tensar la relación en el garaje. No había hostilidad con Pierre Gasly, pero sí una distancia profesional cada vez más evidente. El francés, sin hacer ruido, simplemente ejecutaba.
Sus datos eran el estándar de oro contra el que medían el fracaso de Franco. En las reuniones, mientras Gasly discutía puestas a punto finas para la carrera, toda la atención sobre Colapinto estaba centrada en una única vuelta, la de calentamiento. Se había convertido en un piloto con un solo objetivo, una única métrica de éxito. Y con esa carga, llegamos a Miami. El ambiente de la Fórmula 1 en esta ciudad es una fiesta, un espectáculo de celebridades y glamour. Pero para Franco, el Hard Rock Stadium era una olla a presión. Mientras el mundo veía a DJs y estrellas de cine, yo no veía a él, aislado con sus ingenieros, mirando una y otra vez los gráficos de temperatura, con la mirada perdida en un mar de datos. El contraste entre el show externo y su infierno personal era cinematográfico. El paddock es así, una burbuja de realidades paralelas. La primera sesión de entrenamientos en Miami fue un desastre. En su primer intento con el nuevo protocolo, sobrepensó cada movimiento. El coche se sentía nervioso, impredecible. La radio, normalmente un canal de diálogo, se convirtió en un monólogo de órdenes frías y directas. Menos agresividad en la curva 7 en la salida, Franco. Repetimos, menos agresividad en la 7. No buscaban su opinión, le exigían obediencia. Estaba conduciendo con un manual de instrucciones en lugar de con su talento. Para colmo de males, la presión externa se sumó de forma inesperada. Un jefe de equipo rival, en una entrevista, fue preguntado por los nuevos talentos de la parrilla. Mencionó el increíble arrojo de Franco en carrera, sus adelantamientos, pero terminó la frase con un dardo envenenado. Aunque claro, en este deporte, todo empieza el sábado. Fue la validación pública y no solicitada de la tesis privada de Alpine. El rumor en el paddock ya no era un rumor, era un hecho comentado por todos. La última sesión de entrenamientos libres, el sábado por la mañana, terminó con un silencio sepulcral en el lado de Colapinto del garaje. No había logrado completar una sola vuelta de preparación que los ingenieros consideraran óptima. Cada intento tenía una pequeña falla, una desviación del protocolo. El tiempo se había acabado. La clasificación de Miami, su examen final, estaba a solo unas horas de distancia. La sentencia ya no era una amenaza a futuro, estaba a punto de ser ejecutada. Y aquí, en el calor pegajoso de Miami, es donde la historia que todos creen conocer se desmorona. Porque lo que les voy a contar ahora no se vio en ninguna transmisión oficial, ni se filtró en ningún comunicado de prensa. Esta es la información que circula en voz baja entre los directores técnicos y los ingenieros de neumáticos, el tipo de verdad que redefine por completo el tablero de juego. La presión sobre Franco Colapinto no es por su velocidad, es por algo mucho más profundo, un detalle técnico que Alpine descubrió y que lo cambia todo. La revelación, según me confirman dos fuentes distintas que tuvieron acceso a los datos de telemetría de Suzuka, es esta. El problema de Franco no está en la vuelta lanzada, sino en la de preparación. Su método para calentar los neumáticos, un estilo agresivo y lleno de instinto heredado de la Fórmula 2, es veneno para los Pirelli de la Fórmula 1. Realiza movimientos de volante demasiado bruscos, buscando sentir el límite, pero lo que logra es un pico de temperatura en la superficie de la goma, mientras el núcleo del neumático permanece frío. Imaginen esto. Es como poner un filete en una sartén al rojo vivo por 10 segundos. La superficie se quema, pero el interior queda crudo. Franco llegaba a la primera curva para empezar su vuelta rápida con un neumático así, con la superficie estresada y sin agarre real, pero con el núcleo frío, incapaz de mantener la temperatura durante toda la vuelta. Estaba saboteando su propio rendimiento antes de que el cronómetro empezara a correr. Una falla invisible para el espectador, pero un pecado capital para los ingenieros. Lo que le pusieron sobre la mesa en esa reunión en Japón fue la prueba irrefutable, un gráfico comparativo que era una sentencia. La línea de temperatura de los neumáticos de Pierre Gasly era una curva suave, elegante, ascendente, que alcanzaba el punto óptimo exacto al cruzar la línea de meta. La de Franco, en cambio, era un electrocardiograma de un paciente en pánico. Una serie de picos y valles violentos, con un desbalance térmico fatal entre el eje delantero y el trasero. Los datos no mentían, exponían un vicio. Fue entonces cuando uno de los ingenieros jefe, con la frialdad de un cirujano, pronunció la frase que todavía debe retumbar en la cabeza de Franco. Lo miró a los ojos, señaló el gráfico y le dijo: «Estás matando el neumático antes de empezar la vuelta, Franco». En la Fórmula 1, esa no es una crítica, es un diagnóstico terminal. Le estaban diciendo que su mayor virtud, su sensibilidad, su instinto para sentir el coche, se había convertido en su peor enemigo. Su talento natural estaba trabajando en su contra. La solución de Alpine fue tan drástica como el diagnóstico. Le entregaron un nuevo protocolo de Outlap para Miami.
No eran consejos, era un algoritmo. Una secuencia de conducción específica, curva por curva, con ángulos de volante y presiones de freno predeterminados que debía memorizar y ejecutar como un autómata. Le exigieron que dejara de sentir y empezara a ejecutar. Le pidieron, en esencia, que apagara su cerebro de piloto y se convirtiera en una extensión de la computadora del equipo. Con esta revelación, todo lo anterior encaja como un rompecabezas. Las malas clasificaciones en Bahrein, Arabia Saudita y, sobre todo, la debacle de Suzuka, ya no son malos días. Son los síntomas de una enfermedad crónica que el equipo venía diagnosticando en silencio. Cada remontada heroica de los domingos era, en realidad, la consecuencia directa de este problema fundamental de los sábados. Estábamos viendo el efecto, pero la causa estaba oculta en una vuelta que nadie televisa. Y de repente, la campaña #SupportFranco cobra un nuevo significado, mucho más cínico y brillante. No fue solo una cortina de humo para ocultar la presión, fue una jugada estratégica para aislar al piloto del ruido exterior y permitir que el equipo pudiera reprogramarlo, en privado, sin interferencias. Le dieron un escudo público para poder aplicarle la máxima presión a puertas cerradas. Una lección de manual de gestión de crisis corporativa, mientras el verdadero drama ocurría en el simulador de Enstone. Esto también redefine la figura de Pierre Gasly. El francés no es el villano ni necesariamente más rápido en potencial puro. Es el profesional. Es el metrónomo. Su valor para Alpine no es solo su velocidad, sino su eficiencia y su capacidad para ejecutar un proceso de forma impecable. Gasly no es un rival para Franco. Es el espejo que Alpine le pone delante para mostrarle la imagen del piloto en el que necesita convertirse. Un piloto donde el método domina al instinto. Pero aquí viene el giro más importante, lo que eleva esta historia por encima de un simple ultimátum. Según me asegura una fuente muy cercana a la cúpula directiva, esta presión extrema no es una señal de que han perdido la fe en Colapinto. Es exactamente lo contrario. Alpine le exige esta metamorfosis porque creen que su techo de talento es más alto que el de Gasly. Creen que tienen entre manos a un potencial campeón del mundo, un diamante en bruto que necesita ser pulido a la fuerza. Es la misma presión que Mercedes le aplicó a un joven Lewis Hamilton para que transformara su velocidad salvaje en una consistencia implacable. No quieren un buen piloto que gane carreras. ¿Quieren su campeón? Uno forjado en casa. Y para construirlo, están dispuestos a romper al piloto de instinto para reconstruirlo como una máquina de ganar. La conversación de Japón no fue el principio del fin. Fue el primer día de la construcción de un nuevo Franco Colapinto. Y así, con todo este peso, llegamos al momento de la verdad en Miami. La sesión de clasificación que está a punto de empezar ya no es una lucha por una posición en la parrilla. Es un referéndum público sobre la capacidad de Franco para cambiar su propia naturaleza como piloto, bajo la máxima presión. Cada movimiento de volante en su vuelta de calentamiento será analizado por sus ingenieros como si fuera la única vuelta que importa. Podrá ejecutar el protocolo, frío y perfecto, o lo traicionará el instinto que lo llevó hasta aquí. Si querés seguir recibiendo lo que los grandes medios no te cuentan, suscríbete. Porque esto no termina acá. La vuelta de salida de Franco en la Q1 de Miami fue una obra de arte bajo presión. Cada giro del volante, cada aplicación de freno, fue un calco del protocolo que le habían impuesto. Lo vi desde el Media Center, con acceso a la telemetría en tiempo real que solo unos pocos tenemos. Las líneas de temperatura en el gráfico, que en Japón eran un caos, ahora eran 4 serpientes idénticas, ascendiendo en una coreografía perfecta. En el garaje de Alpine, nadie respiraba. Los ingenieros no miraban el coche en la pista, miraban la pantalla con los datos, el único juez que importaba. Y entonces, cruzó la línea para abrir su vuelta lanzada. El resultado fue un P12. No fue una pole position, no fue una primera fila. Pero en el contexto de la guerra interna que estaba librando, fue una victoria tan aplastante como la de un campeonato. Por primera vez en la temporada, superaba a su compañero de equipo, Pierre Gasly, en una clasificación. Y lo más importante, el delta entre su vuelta ideal y la real fue de menos de una décima. Ejecutó el plan. La reacción en el garaje no fue de euforia. Fue un asentimiento colectivo, casi imperceptible. Bien, el proceso funciona. El estudiante había aprobado el examen. El piloto de instinto había sido domado por la ciencia. Este resultado lo cambia todo, pero no por los puntos que pueda sumar el domingo. Lo cambia porque redefine la dinámica de poder dentro de Alpine. Franco demostró que es más que un talento salvaje. Demostró que puede ser entrenado, que puede absorber la presión y transformarse en el piloto que el equipo necesita que sea. La confianza no se reparó, se refundó sobre una nueva base, la del método por encima del instinto.
Alpine ahora sabe que tiene en sus manos un activo moldeable, un potencial campeón al que pueden construir a su imagen y semejanza. La conversación de Japón no fue una amenaza, fue una inversión. Y en Miami, Franco pagó el primer dividendo. Para Argentina y toda América Latina, esta es una lección brutal y necesaria. El apoyo a un piloto ya no puede ser solo la pasión ciega del «aguante», la celebración del arrojo y el corazón. Para competir y ganar en la Fórmula 1 del siglo XXI, el talento debe someterse a la disciplina de los datos. Esta historia demuestra que la era del héroe romántico, del piloto que solo con su instinto vencía a la máquina, ha terminado. La nueva generación de ídolos latinoamericanos tendrá que ser, como Franco, una fusión de sangre caliente y pensamiento frío, capaces de hablar el idioma de los ingenieros tan fluidamente como el de la pista. El golpe final es entender que la presión no ha terminado, apenas ha comenzado. Miami no fue la meta, fue el punto de partida. Ahora, Alpine le exigirá a Franco que este P12 sea su nuevo piso, no su techo. Tiene que repetir esta ejecución en Imola, en Mónaco, en cada circuito, hasta que el protocolo se convierta en su nueva naturaleza. La lucha ya no es contra el coche o contra Gasly. Es una batalla interna, constante, contra el fantasma del piloto que solía ser. Porque la pregunta que queda flotando en el paddock ya no es si Franco puede ser el piloto que Alpine quiere. Demostró que puede. La verdadera pregunta, la que definirá su legado, es si en el proceso de convertirse en esa máquina perfecta de ejecutar datos, no corre el riesgo de perder la magia, el instinto impredecible que lo hizo el ministro de los adelantamientos. Alpine puede estar construyendo un campeón, pero ¿a qué costo para el piloto? La respuesta la tendremos en las próximas carreras, y yo voy a estar acá para contártela. Porque la verdadera historia, como siempre, recién empieza.